Qué bueno poder estar juntos en este miércoles aprendiendo cómo Dios se comunica con el hombre, los diferentes lenguajes que Él tiene, las diferentes maneras en cómo Dios se comunica con sus hijos. El domingo vimos cómo Dios utiliza a personas maduras, referentes espirituales, para traernos sus palabras, sus instrucciones, sus consejos. Y en esta tarde quiero compartirte otra manera, en realidad son dos maneras en las que Dios también se comunica con nosotros, y son situaciones que encontramos referencias a lo largo de toda la Biblia. Pero el tema es que algunas veces nosotros ni siquiera le prestamos atención porque pensamos que Dios no nos puede hablar a nosotros utilizando estas dos maneras. Como hemos visto hasta ahora, Dios utiliza diferentes medios para comunicarse con nosotros, y en algunos casos, ante nuestra negativa de querer escucharlo, va a necesitar utilizar medios sobrenaturales, medios distintos a lo natural, como vamos a ver que son las visiones y los sueños. Dice Job 33, 14 al 18. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Podríamos sacar muchas enseñanzas muy interesantes de todo este pasaje, pero simplemente te menciono algunas. Después, si querés, podés vos hacer un estudio más profundo de este pasaje de Job. Primero vemos que Dios desea comunicarse con sus hijos y lo hace constantemente. Segundo, la gente muchas veces no se da cuenta de que Dios es el que le está hablando en las diferentes maneras que Él lo hace. Tercero, nos dice que algunas advertencias que Él nos hace puede llegar a atemorizarnos. Pero el fin, el propósito al hablarnos es que nos apartemos del mal, dice el pasaje, y no caigamos en la soberbia y corramos peligro de muerte. En síntesis, Dios nos dice en su palabra que Él se manifiesta con sueños, con visiones, con el fin de alertarnos, con el fin de bendecirnos, con el fin de guiarnos. Números 12:6 nos dice así: y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decirles, está hablando al pueblo de Israel. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Evidentemente vemos que esta forma de comunicación de Dios hacia el hombre es absolutamente bíblica. Y la palabra de Dios, como te decía, nos brinda muchísimos ejemplos acerca de los sueños y las visiones, de esta forma que Dios tiene de comunicarse con nosotros. No son pocos los eventos que Dios utilizó las visiones para hablar con sus hijos o aún con ciertas personas que no formaban parte de su reino. Algunas de estas visiones fueron acompañadas por una voz audible o por una voz interior. Sabes que hay más de 100 referencias en la Biblia con respecto a las visiones. La diferencia entre una visión y un sueño parece muy obvia, pero es importante que la tengamos en claro. Las visiones las experimentamos estando despiertos. Algunos ejemplos que vamos a observar en la palabra sucedieron mientras las personas estaban caminando o estaban en una terraza, mientras estaban trabajando, mientras estaban siendo maltratadas. Estas personas no estaban durmiendo o dormitando, sino que estaban plenamente conscientes de lo que estaban viendo. En muchas de estas visiones uno las puede observar
en lo que llamamos la pantalla de la mente. Nuestra mente tiene como una pantalla en donde vos podés imaginarte cosas. Bueno, en este caso no es una imaginación de uno, sino que el que proyecta la imagen, la visión, es Dios. Muchas veces lo hace a través de su Espíritu Santo. Un ejemplo que quiero compartirte en esta tarde lo encontramos en el capítulo 9 de Hechos, a partir del verso 3. Dios le habla a dos personas por medio de visiones. Uno era Saulo de Tarso, una persona bastante malvada en ese momento que perseguía a los cristianos. De hecho, iba a Damasco a buscar y encarcelar a los cristianos que estaban allí. Y la otra persona es Ananías, un discípulo del Señor, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre que deseaba agradar a Dios en todos. Así que tenemos por un lado un fiel creyente y por el otro lado un perseguidor de los fieles creyentes. Como vos conocés el relato, Saulo ve una luz muy grande a su alrededor y escucha una voz que le habla. Los compañeros que iban con Saulo oyen la voz, pero no vieron a nadie. Y Saulo entonces queda ciego durante 3 días. Mientras esto pasaba camino a Damasco, en Damasco, Ananías recibe un llamado de Dios con instrucciones, recibe una visión de Dios con instrucciones muy precisas para encontrarse con este hombre, Saulo, que perseguía a la iglesia. Así que le dice Dios a Ananías a través de una visión que Saulo lo iba a ver a él imponiéndole las manos para que Saulo pudiera recuperar la vista. Dios le da una visión a un incrédulo y a un discípulo para llevar adelante sus planes. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta en tu diario vivir, porque a lo mejor alguien puede compartirte como esa visión que tuvo como en el caso de Saulo, y puede ser que pueda Dios utilizar tu vida para hablarle a esa persona, para comunicarle algo de parte de Dios. Aunque el incrédulo no sepa de visiones o sueños, puede recibir instrucciones de Dios por esos medios para que su vida cambie, para bendecirnos a nosotros. Quizás interprete que fue una casualidad, que vio eso, pero vos sabés que Dios está detrás de eso. Lo importante es que vos puedas ver la mano de Dios obrando a tu favor, aún en la visión que tenga un incrédulo. Otro ejemplo que podemos mencionar en esta tarde lo encontramos en una comunicación que Dios tuvo con Abraham. Sabés que Dios se comunicó muchas veces con Abraham a través de visiones. Allí en Génesis 15 encontrás este relato del encuentro de Dios con Abraham. Dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. En este caso, fíjate cómo funciona, ¿no? Viene la palabra con una visión. Como te decía, hay veces que vos ves algo, pero hay veces que ves algo y lo que ves viene acompañado con una palabra de parte de Dios. Te comparto un testimonio personal. En distintas oportunidades, ministrando la palabra en alguna congregación, en algún campamento, o aún hablando en un almuerzo con alguna persona, Dios puso en mi pantalla de la mente como frases, como, ¿viste el titular del diario? Bueno, frases así como en negrita que me abren un camino para llevar a la persona hacia un determinado lugar, que es el lugar donde Dios quiere que esa persona se mueva
o que lleve adelante sus planes. Entonces, Dios utiliza las visiones continuamente. El problema es que hay tantas cosas que vemos, son tantas horas que nosotros pasamos delante de pantallas que se nos hace difícil mirar nuestra pantalla interior donde Dios proyecta literalmente visiones para que nosotros podamos obedecer su voz, para que podamos conocer sus planes. En Génesis 46:2 también vemos que Jacob experimenta una visión de parte de Dios. No sé si te acordás que él venía huyendo de su hermano y de repente, muy cansado, él toma una piedra y se acuesta a descansar. Y dice que durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. Otra vez una visión acompañada con una voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Fíjate cómo le está diciendo lo que va a hacer. Vas a morir en Egipto, le dice. Fíjate, hasta le dice dónde va a morir. Pero José va a estar contigo para cerrar tus ojos. Una tremenda palabra la que recibe Jacob, pero que evidentemente con el correr del tiempo seguramente se le debe haber olvidado, porque Jacob llegó a pensar en un momento de su vida que José había sido muerto por algunos animales. Los propios hermanos de José se encargaron de mentirle a su padre. Sin embargo, muchos años antes, Dios le había dicho a Jacob que José iba a estar al lado de él en Egipto en el momento que él muriera. Así que cuando esto sucede, esos años pasaron, nos dice Génesis 49:33 que cuando Jacob terminó de hablar los mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y la promesa era que iba a estar José. Y si lees el verso 50 del capítulo 49 de Génesis, dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. La visión y palabra que Jacob recibió de Dios mucho tiempo antes se estaba cumpliendo justamente ese día, en Egipto y con José al lado. De esta manera podemos seguir mencionando un montón de hombres de Dios, profetas, siervos, que recibieron de parte de Dios su comunicación a través de visiones. Mira, prácticamente todos los profetas, si vos lees la historia de ellos, te vas a dar cuenta que recibieron la palabra de Dios por medio de una visión. Y nosotros, como sus hijos, también podemos recibir este tipo de comunicación en este tiempo. Y sobre todo los niños pueden tener una capacidad mucho mayor para ver cosas espirituales, para ver visiones, seguramente porque no tienen los prejuicios que podemos tener los grandes. Hace unos meses atrás, un niño, mientras yo estaba ministrándote desde este mismo lugar, él podía ver en la grabación ángeles en este lugar. Él podía ver cosas que, si bien yo sentía la presencia de Dios en este lugar, yo no los veía, pero estaban. Así que cuando un niño te diga que está viendo algo, créele. Y recibí de parte de Dios la sabiduría para poder guiarlo en ese momento. Lo segundo que Dios utiliza frecuentemente para comunicarse con sus hijos son los sueños. Ahora, es importante aclarar que no todos los sueños provienen de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no los utilice como una forma efectiva para hablarnos. ¿Por qué decimos que es muy efectiva?
porque cuando estamos dormidos no tenemos a dónde ir, no tenemos manera de desconectarnos del sueño, y entonces Dios puede hablarnos sin que nosotros lo molestemos o intentemos cortar la comunicación. De esta manera, a través de los sueños, Dios puede anunciarnos eventos, cosas por venir, cosas futuras, cosas que necesitamos arreglar o alguna solución a algún problema que tenemos que no le encontramos la solución a ese conflicto o a esa situación. Dijimos que no todos los sueños provienen de Dios. Esto nos dice Jeremías 29:8, porque Dios advierte acerca de esto al pueblo y nos advierte a nosotros. Dice así Jeremías: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Así que Dios también nos llama la atención de tener cuidado cuando alguien viene a decirnos que soñó con nosotros o que soñó con alguna cosa. ¿Te acordás que los referentes espirituales eran personas honestas, personas que tenían una madurez espiritual para comunicar la verdad en amor? Entonces, sé cuidadoso cuando alguien viene con una palabra y sobre todo con un sueño, para que realmente sea un sueño de parte de Dios para tu vida. Para que vos puedas entonces tener esta precaución. También podemos encontrar bastantes casos en la Biblia acerca de la comunicación a través de los sueños. ¿Te acordás de Jacob que se acostó a dormir sobre la piedra? Te mencionaba hace un rato, y él ahí se queda dormido y ve el cielo abierto y ve una escalera que sube hasta la tierra, de la tierra al cielo, y comunica el cielo con la tierra, y ve ángeles subiendo y bajando. Este sueño le dio a él la capacidad de comprender que el lugar en el que estaba era santo, y entonces en ese lugar él toma algunas decisiones muy importantes, trascendentales para su vida, hace un pacto con Dios. Uno de los sueños más famosos que seguramente recordarás fue el sueño de José. Allí podés leer su historia en Génesis 37. Dios le mostró a José a través de distintas imágenes lo que iba a suceder con su familia, con sus hermanos, con sus padres, y cuál iba a ser el fin de él mismo. ¿Conocés la historia? Cómo también fue revelándole los sueños a otras personas, y así poder llegar al palacio y convertirse en la mano derecha del faraón. Otro hombre que tuvo un sueño bastante raro, un hombre que no era muy espiritual, era el rey Abimelech. Y cuando el rey ve a la esposa de Abraham, Abraham le dice que no era su esposa, que era su hermana, que era como un pariente. Y entonces el rey se la lleva al palacio, y esa noche, cuando se acuesta a dormir, la historia la podés leer en Génesis 20, en el verso 3, dice que Dios se le apareció a Abimelech, al rey, en un sueño, y le dijo así: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Y entonces Abimelech, en el mismo sueño, habla con Dios, presenta su descargo, y entonces recibe las instrucciones de lo que tenía que hacer para quedar libre de la maldición que había caído sobre su vida. Y fíjate cómo Dios le dice, en el verso 6, dice: en el sueño Dios respondió, es decir, en el sueño Dios le da la solución al problema que se iba a mandar. Sí, le dice Dios,
yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora, verso 7, devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, Abraham, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. ¿No? Imagínate soñar eso, ¿no? Imagínate lo que hizo el rey al despertarse. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Fíjate que dice que Dios sana a Abimelech, sana a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres que rodeaban a Abimelech quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Tremendo. Abimelech ya estaba, evidentemente había tenido a Sara un tiempo, y Abimelech ya estaba bajo maldición sin siquiera haber tocado a Sara. Todo fue revelado a través de un sueño. Tenemos varios ejemplos más en el Antiguo Testamento que son mencionados también en la palabra de Dios y también en el Nuevo Testamento. ¿Te acordás cuando Jesús nació? Su nacimiento estuvo rodeado de sueños. José, que estaba desposado con María, al enterarse de que estaba ella embarazada, la quiso dejar. Y Dios le habló a José por medio de un ángel en un sueño. Y luego le avisa más adelante en otro sueño, le avisa que tenía que ir a otro lugar para proteger a Jesús. Y luego, más adelante también le avisa que ya podía volver a su casa. Así que varias veces Dios le habló a José, el esposo de María, a través de sueños. En el Nuevo Testamento vemos también que Dios le habló a una incrédula a través de sueños. A la esposa de Pilatos, podés leer allí en Mateo 29, que Dios le habla y le advierte que tenga cuidado con lo que va a hacer con Jesús. Dios habló, habla y nos seguirá hablando a través de los sueños, porque esta es una de las formas que Él tiene para comunicarse con nosotros. Termino con Hechos 2:17. Encontramos allí una profecía que fue declarada por Joel. Dice así: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, dice otro pasaje, otra versión. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Si Dios nos envió al profeta Joel para decirnos que nos iba a hablar a través de sueños y de visiones y de profetas, sería ilógico que no nos diera la capacidad de interpretar esos sueños y esas visiones. Por eso es importante que al ir madurando en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, le pidas a Dios no solo que se manifieste, se comunique con vos a través de sueños y visiones, sino que también te dé la capacidad de comprender, de entender, de sacar a la luz lo que esos sueños y visiones nos quieren decir a nosotros o les quieren decir a otros. Que esta sea tu oración. Nos enseña la Biblia que Daniel y sus amigos tenían la sabiduría para interpretar, tenían la capacidad de revelar los sueños y las visiones. Es mi oración que Dios te utilice también a vos para extender el reino, para hacer milagros a través de los sueños y las visiones. Bendigo tu semana,
en el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.